Buen día, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Vamos a hablar ahora de lo que serían los fundamentos filosóficos de la medicina familiar. Vamos a hablar de los principios, pero antes de comenzar, me gustaría que te suscribieras al canal, que nos sigas, compártelo y con todos tus amigos que les guste la medicina familiar y deja en los comentarios lo que nos quieras platicar. Los fundamentos científicos y filosóficos de la medicina familiar. Empezaríamos por hablar de los fundamentos filosóficos. En los años 60, cuando se empieza a integrar la medicina familiar como especialidad, Ian McWhirtney señala lo que él llamó los principios de la medicina familiar. Y estos principios han sido adoptados por todos los colegios de medicina familiar y nos ayudan a comprender pues, el fundamento de lo que es la medicina familiar y la manera en que la medicina familiar, el médico familiar, tiene que abordar el trabajo. Entonces son 9 principios de la medicina familiar. Ninguno es particular o es exclusivo de la medicina como tal. En su conjunto nos ayudan a entender lo que es la medicina familiar, ¿sale? Tampoco son principios que estén divididos exactamente, sino que todos ellos se van entrelazando uno con el otro, ¿no? Principio número 1, dice: el médico de familia está comprometido con la persona más que con un cuerpo particular de conocimientos, grupo de enfermedades o técnica especial. Para el médico familiar lo importante es la persona, es la familia. El médico familiar no está limitado por el problema de salud que presente la persona. El médico familiar no puede decirle a alguien: oiga, su problema no es de mi área, porque todos los problemas de salud son del área del médico familiar. Entonces no importa el sexo, no importa la edad, no importa de qué se trate el problema, ¿no? Aunque podemos enviar al paciente a la atención especializada, normalmente esa atención especializada va a incluir el área biológica de atención médica. Pero el médico familiar tiene que seguir atendiendo los conflictos familiares y las influencias de la familia en esa enfermedad. La manera como la familia se ve afectada por la atención que el paciente recibe. Entonces, la atención familiar, el médico no se puede desentender del paciente. No le puede decir: yo ya te mandé para allá, ya no es asunto mío. Hay una parte que ya atenderá el médico especialista de segundo y tercer nivel. Pero la atención médica familiar continúa en la integralidad de lo que el paciente está teniendo, ¿no? El compromiso del médico con el paciente no tiene un final definido. No es porque ya se curó, ya no lo voy a ver. O sea, si ya se curó, ahora voy a atenderlo para que ya no se vuelva a enfermar de eso, ¿sí? Entonces, mientras la persona está sana, se establece un compromiso con el paciente, una unión, una relación médico-paciente que permite que el paciente pueda confiar en él. El médico trata de mantenerlo sano. Una vez que se enferma, se da la atención médica y después de que pasa el proceso de enfermedad, ahora qué vamos a hacer para que no vuelva a pasar, qué vamos a hacer si hay secuelas, cómo vamos a atender esas secuelas. Entonces el médico familiar está comprometido con la persona, no con el cuerpo de conocimientos médicos biológicos, sino con todo en su integralidad, ¿no? Principio número 2. El médico familiar se esfuerza por comprender el contexto en el que se desarrolla la enfermedad. Ya llegó el citado de las 11:30. ¿En qué condiciones la enfermedad se manifiesta? Muchos padecimientos no pueden ser vistos si no se comprende el contexto de en dónde está presentándose la enfermedad, a qué hora le da, qué estaba haciendo, con quién estaba, aparece cuando se despierta, aparece en la noche, aparece cuando se pelea con el jefe. Es decir, la atención se tiene que enfocar en el fondo del problema y comprender el contexto de la enfermedad es parte de ese fondo. Entonces, todo el ambiente, tanto físico, biológico, como social, que está junto con la enfermedad, familiar obviamente también, es lo que nos ayuda a entender la enfermedad. Entonces, es una parte importante el contexto de la enfermedad. El tercer principio dice: el médico familiar ve cada contacto con sus pacientes como una oportunidad para la prevención y la educación para la salud. El objetivo del médico familiar es que la persona no se enferme. Entonces, cada vez que la persona está en contacto con nosotros, ya sea porque trajo al hijo enfermo o porque vino por una cosa sencilla, tenemos que ver el contexto completo. ¿Qué detecciones le hacen falta de acuerdo con su edad? ¿Qué vacunas le faltan? Todo el contexto, ¿no? Prevenirlo, ayudarle a decir: oye, estás subiendo de peso, puedes desarrollar estas enfermedades, estás durmiendo bien, todas las cosas que pudieran afectar su salud. Tiene uno que estarlas ayudando, enseñando, priorizando, ¿no? La mamá viene, trae al niño, trae sus vacunas,
revisa uno las vacunas del niño y le digo, señora, ¿y usted ya se hizo su Papá Nicolau? ¿Ya se hizo su mastografía? Entonces, cada contacto se tiene que aprovechar para educar al paciente y para ver la medicina preventiva. Eso es algo que el médico familiar debe tener siempre en la mente. Principio número 4, y muy relacionado con el anterior, dice: cada médico de familia ve a su población como una población en riesgo. Es decir, en lugar de pensar en una persona que puede enfermarse, pensamos en la población. Esta zona donde está mi población, este tipo de familias, ¿qué riesgos tienen? Si este paciente no ha recibido una cierta vacuna y en qué población se encuentra, ¿qué riesgos tiene aquí esa persona? El niño sano, el paciente sano, ¿qué riesgos tiene? Por ejemplo, si él lo estoy atendiendo por diabetes, existe un alto riesgo de que ese paciente diabético también tenga hipertensión, también tenga colesterol elevado, también tenga depresión. Entonces yo voy a buscar todas las cosas, qué riesgos tiene esa persona y cómo los voy a ir reduciendo. Entonces, ya sea que vengan al consultorio o no vengan, yo tengo que estar atentos a cómo voy a prevenir ese paciente y cómo voy a reducir los riesgos que tiene. Principio número 5, las redes. El médico de familia se ve a sí mismo como parte de una amplia red comunitaria de organizaciones para la atención a la salud. Es decir, no estoy solo como médico familiar y tampoco estoy limitado a mi institución donde trabajo, sino que yo tengo que aprender a comprender todas las redes de apoyo que tiene la familia, ya sea sociales, ya sea las redes oficiales, no oficiales, los amigos, la escuela, la iglesia, cuáles son sus redes de apoyo que tiene esa familia, qué otros servicios de atención tiene la comunidad, tanto servicios médicos como servicios de atención social, trabajo social, psicológico, qué otras cosas de herramientas sociales tiene la comunidad que puedan ayudar a esa persona y no limitarme a lo que es mi consultorio o a lo que me da la institución donde lo estoy trabajando. Tengo que aprender a tener todo el contexto y ser parte de esa red. ¿Sale? Un médico es más efectivo si puede desplegar todos los recursos de la comunidad en beneficio de sus pacientes. ¿Sí? Hasta decirles dónde está el banco de alimentos. O sea, ¿qué problemas tiene el paciente? ¿Qué le afecta? ¿Qué le preocupa? Me quedé sin trabajo, no tengo para comer, ahí está banco de alimentos. O sea, hasta ese punto tengo que conocerlos y ayudar al paciente de esa manera. Principio número 6. Idealmente, y aquí está la palabra al principio, idealmente, el médico de familia debe compartir el mismo hábitat de sus pacientes. Esto cada vez es más complicado en los sistemas más antiguos donde el médico vivía en la misma colonia que los pacientes que atendía. Bueno, es más sencillo porque eso le permite al médico comprender de primera mano las condiciones de vida del paciente, los problemas de la comunidad y el estilo, ¿no? Si es el único médico en el pueblito, bueno, pues a lo mejor es más sencillo. Ya en las ciudades más grandes, normalmente pues el médico no comparte la misma área geográfica que sus pacientes. Entonces esto es más difícil. Por eso desde el principio se le puso ahí el idealmente. Principio número 7. El médico de familia ve a sus pacientes en las casas, en el consultorio y en el hospital. El médico familiar no está limitado por la cuestión hospitalaria o la cuestión del consultorio. Entonces, en el último siglo, hace 50 años todavía, la atención médica era principalmente en la casa de los pacientes. Esto cada vez es menos. Cada vez más el paciente acude al lugar donde se encuentra el médico para buscar la atención médica. Entonces, de todas maneras, el médico familiar tiene que aprender a trabajar en todos los contextos en donde el paciente se desenvuelve, ya sea visitarlo en su domicilio, asesorarlo ahí, visitar al paciente, hospitalizar al paciente, verlo en el consultorio, verlo en un asilo, verlo en diferentes ambientes, ¿no? Entonces, ya no es solamente la parte del médico que solamente atiende en el consultorio o solamente atiende en el hospital, sino que tiene que aprender a moverse en todos los aspectos, ¿no? Principio número 8. El médico familiar da mucha importancia a los aspectos subjetivos de la medicina. Y esta es una parte muy interesante y una de las más bonitas, ¿no? La medicina en todo el siglo pasado, en la primera mitad del siglo pasado sobre todo, tuvo un gran enfoque en la parte biológica de la medicina. La parte positivista, la parte objetiva, lo que puedo ver, medir, tocar. Está enfermo de diabetes, cuánto trae de azúcar, números, dame datos. Esa parte objetiva de la medicina biológica, que es muy importante, pero no es única. No es todo, es solamente una parte de la medicina.
Para el médico de familia, los sentimientos, la comprensión del paciente de la enfermedad, las relaciones del paciente son importantes. ¿Qué significa para el paciente esta enfermedad? ¿Sí? ¿Cómo interpreta el paciente lo que le está pasando? ¿Ya me diagnosticaron diabetes? ¿Significa que ya estoy viejo? ¿Es una enfermedad de viejos y apenas tengo 40? ¿Qué pasó? Entonces toda la serie de problemas emocionales que vienen en el paciente para comprender cómo se siente por eso, pueden llevar al paciente a una situación de duelo no resuelto, donde el paciente no acepta su enfermedad y eso limita su atención médica. Entonces el médico familiar tiene que ver todas estas partes subjetivas que hacen que el paciente sea una persona. No es un número, no es un objeto, no es un diagnóstico, es una persona, y entonces ayudar al paciente a aceptar su enfermedad, a que comprenda la interpretación que puede tener. El miedo que le puede dar a una mujer de 45 años que no le baja su regla y que diga ya viene la menopausia, ya viene el final de mi regla, ya me hice vieja, al miedo que pueda tener una joven de 20 años que le bajó su regla y pueda pensar que está embarazada sin ser un embarazo planeado. El mismo síntoma de amenorrea puede tener significados diferentes. Entonces, ¿cuál es el contexto y cuáles son los aspectos subjetivos de ese paciente respecto a ese síntoma? Me dolió mucho la panza y tengo un dolor de panza, ¿va a ser una apendicitis? No lo sé, mi amigo tuvo un dolor similar, eso que era un cáncer. Entonces viene un miedo en la persona. Entonces yo tengo que aprender a considerar, no despreciar ese decir, ay, no, está loco. No, a tomarlo como algo serio, porque esa persona está sufriendo por una idea que puede tener en su cabeza, que podrá ser cierta o no, pero hay que tratarla, hay que atenderla. Entonces los aspectos subjetivos de la medicina son muy importantes. Y el último aspecto que pudiera no ser tan relevante en esto, pero que es muy importante: el médico de familia es un coordinador o gestor de recursos. El médico tiene que cuidar los recursos económicos, familiares, sociales, de la familia, de la institución. Y es decir, yo no puedo decir, quiero todos estos estudios. No voy a gastarme los recursos del hospital en estudios que no necesito, tengo que cuidarlos. La regla es universal, el dinero nunca alcanza. Entonces, a la familia se le va a acabar el dinero, a la institución se le va a acabar el dinero, entonces no puedo hacer todo para todos. Tengo que hacerlo con base científica, cuáles estudios necesito, cuándo el paciente realmente ocupa hospitalizarse, ocupa una semana de hospital o lo puedo resolver en 2 días y lo demás va a hacerlo en consulta externa. Necesita estar hospitalizado el paciente y la familia estar aquí desgastándose. ¿Quién lo va a cuidar? ¿Quién lo va a atender? ¿1 semana, 2 semanas, 3 semanas? ¿O puedo hacerlo en menor tiempo y evitar desgastar a la familia en eso? Estudios de laboratorio, interconsultas no necesarias, todo eso es parte, ¿no? Entonces el médico familiar tiene que ser un coordinador de todo eso. Hay que cuidar el recurso no es ilimitado. Y no es en México, eso es en todo el mundo. El recurso no está siempre para todos. Hay que cuidarlo y utilizarlo cuando realmente se necesita. Entonces es responsabilidad del médico familiar mantener esos recursos para beneficio de los pacientes y de toda la comunidad. Entonces es importante resaltarlo, ¿no? Entonces, pues resumiendo, son los 9 principios de la medicina familiar. El médico de familia está comprometido con la persona más que con un cuerpo particular de conocimientos como enfermedad o técnica especial. 2. El médico de familia se esfuerza por comprender el contexto de la enfermedad. 3. El médico de familia ve cada contacto con sus pacientes como una oportunidad para la prevención y la educación para la salud. 4. El médico de familia ve a su población como una población en riesgo. Número 5. El médico de familia se ve a sí mismo como parte de una amplia red de organizaciones para la atención de la salud. Número 6. El médico de familia idealmente debe compartir el mismo hábitat que sus pacientes. Número 7. El médico de familia ve a sus pacientes en el consultorio, en el hospital o en sus casas. Número 8. El médico de familia le da mucha importancia a los aspectos subjetivos de la medicina. Y 9. El médico de familia es un gestor o coordinador de recursos, tanto familiares como institucionales. Entonces con esto empezamos los fundamentos de la medicina familiar. Espero que te sirva y nos vemos en la próxima clase. Déjanos tus comentarios y compártelo con todos.